Mis padres estaban entregando ingresos de Disney para todos los nietos, uno por uno, con aquel aire de abuelos generosos que aman hacer sorpresas. Cada sobre dorado se acompañaba de abrazos, besos y lágrimas de felicidad. Mi hermana Daniela sostenía a sus 2 hijos mientras ellos saltaban de emoción. Mi hermano Rodrigo grababa todo con su celular, capturando las caras de éxtasis de sus 3 niñas, y yo estaba sentada en el sofá con mi hijo Nicolás de 6 años en mi regazo, esperando nuestro turno que nunca llegó. Mi madre, Beatriz, entregó el último sobre a la pequeña Camila, la menor de los nietos, y luego se volteó hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bueno, creo que ya están todos», dijo, limpiándose las manos en el delantal, como si acabara de terminar una tarea importante. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Nicolás me jaló la manga. «Mami, ¿y nosotros?» Su voz era pequeña, confundida, todavía inocente ante lo que estaba por descubrir sobre su propia familia. Mi padre, Héctor, carraspeo desde su sillón favorito. «Renata, tú entiendes que este viaje es para familias completas», dijo, y la forma en que enfatizó la palabra completas fue como un golpe directo al estómago. Nicolás no tiene padre presente. Sería incómodo para todos explicarle ciertas cosas en Disney, ¿sabes? Las atracciones para familias, las fotos grupales. Daniela asintió desde su lugar junto a la mesa, sosteniendo su copa de vino como si estuviera viendo un programa de televisión particularmente entretenido. Además, mamá y papá están pagando todo de su bolsillo. No pueden costear a todos. Alguien tenía que quedarse fuera. La traición no vino del hecho de que me excluyeran. Vino de ver cómo mis propios hermanos, las personas con las que crecí, con las que compartí habitaciones y secretos, miraban a mi hijo como si fuera menos que sus propios hijos, simplemente porque yo había elegido criarlo sola. La humillación vino cuando mi sobrino mayor, Sebastián de 9 años, le dijo a Nicolás con esa crueldad particular de los niños que imitan a los adultos: «Tú no tienes papá, por eso no puedes ir. Disney es para familias de verdad». Nicolás comenzó a llorar silenciosamente contra mi pecho, no con sollozos dramáticos, sino con esas lágrimas silenciosas que son peores, porque significan que el niño está tratando de ser valiente, de no molestar, de no causar más problemas. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero no era debilidad. Era la última cadena que me ataba a la lealtad ciega hacia esta familia. Me levanté del sofá con Nicolás en mis brazos, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. «Entiendo perfectamente», dije con una voz tan calmada que sorprendió incluso a mi madre. «Tienen razón, las familias completas merecen experiencias completas». Caminé hacia la puerta mientras Daniela intercambiaba miradas satisfechas con Rodrigo, como si acabaran de ganar algo. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo no estaba derrotada. Estaba calculando, estaba planeando, y sobre todo, estaba recordando cada detalle de esta humillación para usarlo después, porque lo que mi familia no sabía, lo que nunca se habían molestado en averiguar en los últimos 3 años, desde que me convertí en madre soltera, era que yo había construido algo. Había creado una vida que ellos no podían ni imaginar. Y muy pronto, iban a descubrir exactamente quién era Renata, cuando dejaba de ser la hija complaciente, y se convertía en la mujer que había aprendido a sobrevivir sin necesitar la aprobación de nadie. Esa noche, después de acostar a Nicolás, que todavía preguntaba entre lágrimas por qué no podíamos ir a Disney, me senté en mi computadora, no para llorar, no para buscar consuelo, sino para hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo: cortar los últimos lazos financieros que me conectaban con mis padres, porque resulta que cuando eres la única hija con estudios universitarios, con capacidad financiera real, con conocimientos legales, las cosas tienden a estar a tu nombre más de lo que la gente recuerda. La casa donde mis padres vivían, esa casa donde acababan de humillarme frente a mis sobrinos, estaba a mi nombre. La había comprado yo hace 5 años cuando ellos enfrentaban problemas económicos, y por comodidad, nunca cambiamos la escritura. Ellos pagaban una renta simbólica que yo nunca cobré, llamándolo ayuda familiar. El auto que mi padre conducía con tanto orgullo, un sedán del año que le encantaba mostrar a sus amigos, estaba financiado con un préstamo que yo había avalado con mi crédito impecable, y la pequeña cabaña en la playa que mis padres alquilaban cada verano para reuniones familiares, la reservaban usando mi membresía de club que les había regalado como gesto de generosidad. Abrí mi correo electrónico y comencé a escribir, no con rabia, no con lágrimas, sino con la precisión fría de alguien que había sido contadora certificada durante 10 años y sabía exactamente cómo funcionaban los números, los contratos y las consecuencias. La primera carta fue para mi banco, solicitando la revisión inmediata del aval del préstamo del auto. La segunda fue para el administrador de la propiedad, notificando mi intención de vender la casa donde mis padres vivían. La tercera fue para el club de playa,
cancelando la membresía familiar. Pero no envié nada todavía, porque la venganza apresurada es venganza desperdiciada. Y yo había aprendido, en estos 3 años de criar a Nicolás sola, mientras construía mi carrera y mi vida, que el timing lo es todo, que la paciencia es un arma mucho más poderosa que la ira. Guardé todos los correos en borradores, programé recordatorios y esperé, porque sabía que dentro de 2 semanas mi familia partiría a su maravilloso viaje a Disney. Y justo un día después de que regresaran, llenos de fotos y recuerdos, recibirían las noticias que convertirían su victoria en cenizas. Mientras tanto, hice algo que mis padres nunca esperarían. Reservé 2 boletos a Europa para Nicolás y para mí. No a un parque temático donde los niños persiguen ratones de dibujos animados, sino a Londres, París y Roma, lugares donde mi hijo podría ver historia real, arte verdadero, cultura que expandiría su mente de maneras que ningún castillo de fantasía podría hacer. Usé los ahorros que había acumulado precisamente para esto, para darle a mi hijo experiencias que lo hicieran mejor que los niños mimados de mis hermanos. La noche antes de que mi familia partiera a Disney, recibí un mensaje de mi madre. Renata, ¿podrías cuidar a nuestro perro mientras estamos fuera? Sabes que confío más en ti que en un hotel para mascotas. La leí 3 veces, dejando que la ironía se asentara. No era lo suficientemente buena para incluir a mi hijo en un viaje familiar, pero sí lo suficientemente confiable para ser la empleada doméstica gratis. Respondí con un simple, no estoy disponible. Disfruten su viaje. El día que partieron, publiqué una foto en mis redes sociales. Era de Nicolás y yo en el aeropuerto, con nuestras maletas nuevas, sonriendo frente al tablero de salidas que decía claramente London Heathrow. El caption fue simple: aventuras con mi familia completa. Los 2 somos más que suficiente. No etiqueté a nadie, no mencioné a nadie, pero sabía que llegaría a ellos, porque en las familias como la mía, los chismes viajan más rápido que cualquier avión. Y entonces, mientras ellos hacían fila para subirse a montañas rusas en Orlando, Nicolás y yo estábamos parados frente a la Torre de Londres. Mientras ellos compraban orejas de ratón sobrepreciadas, nosotros caminábamos por el Museo del Louvre. Mientras ellos cenaban hamburguesas en un restaurante temático, nosotros probábamos pasta auténtica en una pequeña trattoria en el Trastevere de Roma. Y en cada momento, tomé fotos. No para presumir, sino para documentar, para mostrar, para probar. Porque cuando regresamos a casa, 3 días antes de que mi familia volviera de Disney, lo primero que hice fue enviar todos esos correos que había dejado en borrador. La notificación de venta de la casa, la cancelación del aval del auto, la terminación de la membresía del club, y adjunté a cada uno una nota simple. Debido a que mi familia no está completa según sus estándares, he decidido reorganizar mis prioridades financieras para enfocarme únicamente en mi familia real, mi hijo y yo. 2 días después llegó la llamada. Era mi madre, su voz quebrándose entre la sorpresa y la rabia. Renata, ¿qué significa esto de que vas a vender la casa? ¿El banco dice que cancelaste el aval del auto de tu padre? Tomé un sorbo de mi café, mirando por la ventana de mi departamento que había comprado yo sola, con mi propio dinero, sin ayuda de nadie. Significa exactamente lo que dice mamá. Ustedes tienen 6 meses para encontrar otro lugar donde vivir. El auto lo pueden devolver al banco o buscar otro aval. Yo ya no estoy disponible para ser su respaldo financiero. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. Luego escuché la respiración pesada de mi madre, ese sonido que siempre hacía cuando estaba tratando de controlar su temperamento. «No puedes hacer esto», dijo finalmente, y su voz había cambiado de suplicante a amenazante. «Esa casa es nuestro hogar. Tu padre y yo vivimos ahí hace 5 años. No puedes simplemente echarnos a la calle». «Puedo y lo estoy haciendo», respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la conversación. «La casa está a mi nombre. Los pagos de la hipoteca salen de mi cuenta. Ustedes nunca firmaron un contrato de arrendamiento formal porque eran familia, pero al parecer, familia es algo selectivo en esta casa». Escuché un grito ahogado del otro lado. «Esto es por lo de Disney. Estás castigando a toda la familia porque te sentiste excluida de un simple viaje». Esa palabra, simple, como si la humillación pública de mi hijo, las lágrimas en sus ojos cuando su propio primo le dijo que no era parte de una familia de verdad, fuera algo simple. Como si años de comentarios pasivo-agresivos sobre mi decisión de ser madre soltera, sobre mi carrera, sobre mi vida, pudieran resumirse en sentirse excluida. «No, mamá», dije, y mi voz se endureció por primera vez. «Esto es por cada vez que hicieron sentir a Nicolás como menos, por cada comentario sobre su padre ausente, por cada vez que Daniela y Rodrigo pudieron traer a sus hijos a reuniones familiares mientras yo tenía que escuchar indirectas sobre estabilidad y familias tradicionales. Siempre fuiste la más dramática», murmuró mi madre. «¿Sabes qué? Háblale a tu padre. Él te hará entrar en razón». Y colgó. 3 horas después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi padre, y su voz no tenía nada de la autoridad patriarcal que siempre usaba. Sonaba cansado, casi derrotado. «Renata, tu madre me contó sobre la casa. Necesitamos hablar esto como adultos». «Perfecto», respondí.
Hablemos como adultos. ¿Cuánto han pagado de renta en estos 5 años? Silencio. Exacto, 0 pesos. He subsidiado su vida mientras ustedes se daban el lujo de pagar viajes a Disney para 8 nietos, pero no para el mío. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para darle a Nicolás todo lo que necesita, ustedes disfrutaban de una casa gratis que podía haber vendido o alquilado por al menos 20,000 pesos mensuales. Somos tus padres, dijo mi padre, y por primera vez en mi vida, detecté algo en su voz que nunca había escuchado antes. Miedo. Nos debes respeto. Te criamos, te educamos. Me reí. Y no fue una risa amarga, sino genuinamente divertida. Me educaron hasta la preparatoria. La universidad la pagué yo con becas y trabajos nocturnos. Mi maestría la financié con préstamos que todavía estoy pagando. Mi carrera la construí yo sola mientras ustedes le decían a todos que estaba desperdiciando mi vida siendo madre soltera. No puedes deshacer años de familia por un malentendido, insistió mi padre. Un malentendido, repetí lentamente. Interesante elección de palabras. Fue un malentendido cuando Daniela dijo que Nicolás no debería venir a la cena de Navidad del año pasado porque su presencia recordaría a todos que yo cometí un error. Fue un malentendido cuando Rodrigo sugirió que yo debería darle a Nicolás en adopción a una familia real cuando nació. Esta vez el silencio fue diferente. Era el silencio de alguien que se da cuenta de que han subestimado completamente a su oponente. No sabía que recordabas eso, murmuró mi padre. Recuerdo todo, papá, cada comentario, cada mirada, cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente. Y lo más gracioso es que mientras ustedes me trataban como una vergüenza familiar, yo era la única manteniendo a flote sus vidas materiales. Mi padre intentó otro acercamiento. ¿Qué quieres que hagamos? Dinos qué quieres y lo haremos. Y ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Quiero que entiendan que las personas que tratan como basura eventualmente dejan de permitirlo. Y quiero que Nicolás crezca sabiendo que su madre nunca va a tolerar que lo humillen, incluso si viene de su propia familia. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente, pero lo puse en silencio. Durante las siguientes 3 horas, recibí 27 llamadas perdidas, 15 mensajes de texto y hasta un mensaje de voz de Daniela gritando que yo estaba destruyendo a la familia. Borré todo sin leer o escuchar completamente. No necesitaba su drama. Ya había tomado mi decisión. Al día siguiente, contraté a un agente de bienes raíces. No cualquier agente, sino el mejor de la ciudad, conocido por vender propiedades rápidamente y por precios altos. Cuando le expliqué la situación, me miró con una mezcla de admiración y sorpresa. ¿Estás segura? Echar a sus padres de su casa no es algo que mucha gente esté dispuesta a hacer. Le sostuve la mirada. Ellos echaron a mi hijo de su familia. Esto es solo bienes raíces. El agente puso la casa en el mercado esa misma tarde. La ubicación era excelente, el vecindario en demanda, y la casa estaba en buenas condiciones porque yo había pagado todo el mantenimiento durante años. En menos de una semana teníamos 3 ofertas. Elegí la más alta, 2,800,000 pesos, más de lo que había pagado originalmente. Una ganancia considerable que planeaba invertir en el futuro educativo de Nicolás. Mientras tanto, el banco procesó la cancelación del aval del auto de mi padre. Sin mi respaldo crediticio, el préstamo estaba en default. Le dieron 30 días para conseguir otro aval o devolver el vehículo. Y la membresía del club de playa, esa que mis padres presumían ante sus amigos como si fuera suya, fue oficialmente cancelada. Recibí un correo confirmando que ya no tendrían acceso a las instalaciones. Fue entonces cuando Rodrigo decidió intervenir. Apareció en mi oficina un martes por la tarde, sin avisar, pasando por mi asistente como si fuera su derecho entrar a mi espacio de trabajo. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de él. No me levanté de mi escritorio. No le ofrecí asiento. Simplemente lo miré esperando que continuara. Estás siendo cruel, comenzó. Y pude ver que había preparado un discurso. Mamá está llorando todos los días. Papá tuvo que ir al médico por presión alta. Daniela dice que no puede creer que su propia hermana sea capaz de esto. Me recliné en mi silla, entrelazando mis dedos sobre el escritorio. Y yo no puedo creer que mi propia familia sea capaz de humillar a un niño de 6 años. Pero aquí estamos. Fue solo un viaje, insistió Rodrigo, usando la misma minimización que mi madre había intentado. No hay espacio para todos. Los recursos son limitados. Alguien tenía que quedarse fuera. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de nuestro viaje a Europa. Nicolás frente a la Torre Eiffel, en el Coliseo Romano, en el Palacio de Buckingham. Tienes razón, los recursos son limitados. Y he decidido limitar los míos a las personas que realmente aprecian a mi hijo. Rodrigo miró las fotos y algo cambió en su expresión. ¿Cuánto gastaste en ese viaje?, preguntó, y pude ver los cálculos formándose en su cabeza. Más de lo que mamá y papá gastaron en sus 8 nietos juntos en Disney, respondí. ¿Quieres saber la diferencia? Yo no tuve que humillar a ningún niño para pagarlo. Lo hice con mi propio dinero, ganado con mi propio trabajo, sin pedirle a nadie que subsidiara mi vida. Siempre fuiste arrogante, escupió Rodrigo.
siempre creyéndote mejor que todos nosotros porque tienes un título universitario y un trabajo elegante. Me levanté entonces, rodeando mi escritorio para quedar frente a él. No me creo mejor que ustedes. Simplemente me niego a ser tratada como menos. Hay una diferencia. Señalé la puerta. Ahora sal de mi oficina, a menos que hayas venido a disculparte por decirme hace 3 años que debería haber abortado a Nicolás cuando tuve la oportunidad. La cara de Rodrigo se puso pálida. No dije eso. Lo dijiste, respondí firmemente, en la cena del Día del Padre de 2020. Exactamente con esas palabras. Estábamos en el jardín de mamá y papá, y tú habías bebido 3 cervezas. Dijiste que un niño sin padre era mejor no nacido. Recuerdo cada palabra porque fue el día que decidí que mi hijo nunca, jamás, crecería pensando que esta familia lo define. Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salió nada. Finalmente se dio la vuelta y salió de mi oficina, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Mi asistente, Patricia, entró momentos después. ¿Todo bien?, preguntó preocupada. Perfectamente bien, respondí, volviendo a mi silla, solo sacando la basura. Esa noche, mientras ayudaba a Nicolás con su tarea de matemáticas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de grupo de la familia en Disney, todos sonriendo frente al castillo de Cenicienta. El mensaje decía: «Mira lo que te perdiste por ser orgullosa». Lo borré sin responder. No me perdí nada. Yo había elegido algo mejor. 2 días después, el agente de bienes raíces me llamó con noticias. Los compradores querían cerrar el trato rápidamente y estaban dispuestos a pagar en efectivo. «Podemos cerrar en 3 semanas», dijo emocionado. «Es un récord para esta zona». Acepté inmediatamente. Esa misma tarde, envié una carta certificada a mis padres notificándoles oficialmente que tenían 45 días para desalojar la propiedad. La respuesta llegó en forma de una visita. Toda la familia apareció en mi departamento un sábado por la mañana. Mamá, papá, Daniela con su esposo Tomás, Rodrigo con su esposa Andrea, todos excepto los niños, porque aparentemente esto era asunto de adultos. Los dejé entrar porque Nicolás estaba en una clase de natación y no quería que viera la confrontación que sabía que venía. Mi madre habló primero y para mi sorpresa estaba llorando. «Renata, por favor, no nos hagas esto. Somos una familia». Me senté en mi sofá, obligándolos a quedarse de pie porque no les ofrecí asiento. ¿Ahora somos una familia? Interesante. Hace 3 semanas, cuando repartían boletos a Disney, Nicolás y yo no éramos familia suficiente. ¿Qué cambió? Cometimos un error, admitió mi padre, y sonaba genuino. No pensamos en cómo se sentiría Nicolás. Solo queríamos dar un regalo especial a los nietos, y no teníamos presupuesto para todos. Me incliné hacia adelante. «Papá, ustedes viven en una casa que no pagan. Conducen un auto que no podrían costear sin mi aval. Tienen una membresía de club de playa gratis. Si sumamos todo eso, les he estado regalando aproximadamente 40,000 pesos mensuales durante 5 años. Eso es 2,400,000 pesos. El viaje a Disney costó 150,000. No me hablen de presupuesto». El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver los cálculos formándose en sus cabezas, la realización lenta de cuánto habían dependido de mí mientras me trataban como la oveja negra de la familia. Daniela intentó un enfoque diferente. «Renata, no es justo castigar a toda la familia por un malentendido. Piensa en mamá y papá. ¿Dónde van a vivir?» «Daniela», dije su nombre como una declaración fría. «Tú tienes una casa de 4 habitaciones. Rodrigo tiene una de 5. Cualquiera de ustedes podría acoger a mamá y papá, pero no lo harán, ¿verdad? Porque es más fácil exigirme a mí que sacrifique mi estabilidad financiera que hacer ustedes cualquier sacrificio real». Andrea, la esposa de Rodrigo, habló por primera vez. «No tenemos espacio. Nuestros hijos necesitan sus propias habitaciones». «Exacto», respondí. «Sus hijos necesitan espacio, pero mi hijo no necesitaba ser incluido en un viaje familiar». Fascinante cómo funcionan las prioridades. Me levanté señalando la puerta. Esta conversación terminó. «La venta de la casa procede. El auto debe ser devuelto. La membresía está cancelada. Si quieren ayuda, búsquenla entre ustedes. Yo ya di suficiente». Mi madre dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de súplica. «Renata, soy tu madre. Te di la vida. Me debes». «No te debo nada», la interrumpí. «Una madre que permite que humillen a su nieto, que participa activamente en hacerlo sentir menos, pierde el derecho a llamarse madre en mi vida. Pueden irse ahora, o llamo a seguridad del edificio». Salieron en silencio, pero en la puerta, Rodrigo se volteó. «Vas a arrepentirte de esto. La familia es todo lo que tienes». Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que les había dado en semanas. «Yo tengo a Nicolás, tengo mi carrera, tengo mi dignidad. Ustedes tienen la costumbre de usar a las personas y llamarlo familia. No, Rodrigo, tú vas a arrepentirte, porque acabas de perder a la única persona en esta familia que realmente tenía algo que ofrecer». La puerta se cerró detrás de ellos, y me quedé sola en mi sala, respirando profundamente. No sentía culpa, no sentía tristeza. Sentía algo que no había experimentado en años frente a mi familia. Paz, poder, control sobre mi propia vida y las decisiones que la afectaban. Y sobre todo,
Sentía que finalmente estaba siendo la madre que Nicolás merecía, una que luchaba por él, sin importar contra quién. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y logística. Los compradores de la casa procedieron con la inspección, el avalúo y todos los trámites necesarios. Cada documento que firmaba se sentía como un paso más hacia la libertad. Mi abogada, Fernanda, una mujer de 50 años con reputación de ser despiadada en negociaciones, revisaba todo con ojo crítico. Tus padres están tratando de impugnar la venta, me informó durante una de nuestras reuniones. Contrataron a un abogado que argumenta que existe un contrato verbal de arrendamiento indefinido. Me recosté en la silla de su oficina, sin una pizca de preocupación. ¿Con qué pruebas? Nunca firmaron nada, nunca pagaron un solo peso, no hay transferencias bancarias, no hay recibos. No hay nada que demuestre un acuerdo de arrendamiento. Fernanda sonrió con aprobación. Exactamente lo que le dije a su abogado. También mencioné que tenemos documentación completa de todos los gastos que has cubierto durante 5 años. Impuestos prediales, mantenimiento, servicios. Si insisten en pelear esto legalmente, podríamos contrademandar por esos gastos. La idea me hizo pausar, no porque me tentara, sino porque me di cuenta de cuán lejos estaba dispuesta a llegar. No quiero su dinero, dije finalmente. Solo quiero que se vayan y me dejen vivir mi vida en paz. Eso los hace sentir peor, observó Fernanda con perspicacia. Si les cobraras, podrían jugar el papel de víctimas. Pero al simplemente cortarlos sin exigir compensación, los obligas a enfrentar que esto no es sobre dinero, es sobre respeto. Tenía razón, y esa verdad era mucho más punzante que cualquier demanda monetaria. Mientras tanto, la vida continuaba. Nicolás empezó segundo grado y yo me aseguré de que su experiencia escolar fuera completamente independiente de mi familia. Cuando la maestra pidió información de contacto de emergencia, puse a mi mejor amiga Lucía en lugar de mis padres como había hecho anteriormente. Cuando llegó el formulario para el Día de los Abuelos en la escuela, escribí que Nicolás no tenía abuelos disponibles. Mi hijo me preguntó por qué. Porque los abuelos son personas que te aman incondicionalmente. Le expliqué mientras lo arropaba esa noche. Y las personas que te hacen sentir mal por existir no califican para ese título. Nicolás asintió con esa sabiduría peculiar que tienen los niños que han crecido demasiado rápido. Como cuando Sebastián dijo que yo no era parte de la familia de verdad. Mi corazón se apretó. Exactamente como eso, mi amor. Está bien, mami, dijo Nicolás acurrucándose contra su almohada. Nosotros somos nuestra propia familia de verdad, ¿cierto? Y en ese momento, sosteniéndolo, supe que cada decisión que había tomado valía la pena. La mejor familia de verdad, susurré contra su cabello. Una tarde, 2 semanas antes del cierre de la casa, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era el padre Gonzalo, el sacerdote de la parroquia donde mis padres asistían religiosamente cada domingo. Renata, tu madre me pidió que hablara contigo, comenzó con voz suave. Ella está muy afligida por esta situación familiar. Me preguntaba si podríamos reunirnos para buscar reconciliación. Respiré profundo, manteniendo mi tono respetuoso pero firme. Padre, con todo respeto, mi madre tiene mi número de teléfono. Si quisiera reconciliación real, me llamaría directamente para disculparse por permitir que humillaran a mi hijo. En lugar de eso, está usando a la iglesia como intermediaria para manipularme emocionalmente. Eso no es buscar perdón, eso es buscar un escudo. El padre Gonzalo guardó silencio por un momento. Entiendo tu punto, pero la familia es sagrada, Renata. Los lazos de sangre no justifican el abuso emocional, lo interrumpí gentilmente. Y permitir que un niño de 6 años sea excluido y humillado frente a toda su familia extendida no es amor familiar, es crueldad. Si mi madre quiere hablar conmigo, que tome el teléfono y llame. Pero no voy a reunirme en una iglesia para ser sermoneada sobre perdonar a personas que ni siquiera han admitido que hicieron algo mal. Después de colgar con el padre Gonzalo, recibí un mensaje de texto de Daniela. ¿Ahora estás rechazando a la iglesia también? ¿Qué tan bajo vas a caer? No respondí. Había aprendido que el silencio era más poderoso que cualquier argumento. Cada vez que me negaba a defenderme, a explicarme, a justificar mis decisiones, les quitaba el poder de convertirme en la villana de su narrativa. El trabajo se convirtió en mi santuario. En mi oficina, era Renata la gerente senior de contabilidad, la mujer que había aumentado las ganancias de la empresa en 32% en 2 años, la profesional respetada que mentoreaba a empleados junior. Aquí, nadie me juzgaba por ser madre soltera. De hecho, mi jefe Arturo había comentado más de una vez que mi habilidad para balancear la maternidad y el trabajo demostraba habilidades organizacionales excepcionales. Fue en el trabajo donde conocí a alguien que cambiaría mi perspectiva de maneras inesperadas. Gabriel, el nuevo director financiero, había sido contratado hace un mes. Era un hombre de 38 años. Divorciado, con una hija de 9 años que visitaba cada fin de semana. Durante una reunión sobre proyecciones trimestrales, mencionó casualmente que su exesposa había tratado de usar a su hija como arma durante el divorcio y que él había tenido que establecer límites firmes para protegerla. Después de la reunión,
Gabriel se acercó a mi cubículo. Disculpa si esto es inapropiado, pero escuché lo que dijiste sobre establecer límites con familia tóxica durante el almuerzo la semana pasada. Me identifico mucho con eso. Le ofrecí una sonrisa cautelosa. No estaba lista para confiar fácilmente. Es un tema difícil. La mayoría de la gente no entiende por qué alguien cortaría contacto con su propia familia. Yo sí, dijo Gabriel simplemente. Mi madre trató de convencer al juez de que yo era un padre negligente durante mi divorcio, solo porque tomé el lado de mi ex en un desacuerdo familiar años antes. Tuve que obtener una orden de restricción contra mi propia madre para proteger a mi hija de su manipulación. Me quedé mirándolo, sorprendida por su honestidad. ¿Cómo lo manejaste? La culpa, el juicio social, todo eso. Recordándome todos los días que proteger a mi hija no es negociable. Respondió. Que no importa lo que digan otros. Yo sé la verdad. Y la verdad es que algunas personas, incluso las que comparten tu sangre, son tóxicas. Y está bien alejarse de la toxicidad. Sus palabras resonaron en mí de formas que no esperaba. Por primera vez en semanas, sentí que alguien realmente entendía la complejidad de lo que estaba viviendo. Esa noche, Lucía vino a cenar. Mi mejor amiga desde la universidad, la única persona que había estado conmigo durante toda esta situación, puso una botella de vino en la mesa y me miró con esa expresión que significaba que íbamos a tener una conversación seria. Renata, tengo que decirte algo y necesito que no te enojes. ¿Qué pasó? Pregunté, sirviendo el vino. Vi a tu madre en el supermercado ayer, comenzó Lucía. Se ve mal, realmente mal. Ha perdido peso, tiene ojeras terribles. Y cuando me vio, se echó a llorar en medio del pasillo de cereales. Sentí una punzada, pero no de culpa. Era algo más complejo. ¿Te dijo algo? Dijo que no entiende que hizo mal, continuó Lucía. Que ella te crió lo mejor que pudo, que siempre trató de ser una buena madre y que no merece ser castigada tan duramente por un error honesto. Tomé un sorbo largo de vino antes de responder. ¿Sabes qué es lo más triste de eso? Que ella realmente cree que fue un error honesto, que no ve el patrón de años tratándome diferente, años haciendo comentarios sobre mi vida, años de preferencia obvia hacia Daniela y Rodrigo. Lucía asintió. Lo sé, por eso no le respondí. Solo dije que lo sentía y seguí mi camino. Pero pensé que deberías saber. Aprecié su honestidad. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura? Lucía me miró directamente a los ojos. Creo que finalmente te estás defendiendo. Y creo que ellos no saben cómo manejar a una Renata que no se deja pisotear. Pero no creo que seas demasiado dura. Los vi humillar a Nicolás ese día. Vi su carita. Ningún niño merece eso. 3 días antes del cierre de la casa, mi padre apareció en mi oficina. Patricia, mi asistente, me avisó por teléfono interno que había un hombre mayor insistiendo en verme. Cuando le dije que lo dejara pasar, mi padre entró luciendo 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Se sentó frente a mi escritorio sin que lo invitara. No voy a suplicar, comenzó sin preámbulos. No voy a pedirte que cambies de opinión sobre la casa. Ya encontré un departamento pequeño que tu madre y yo podemos costear con nuestra pensión. Asentí, esperando que continuara. Vine a decirte que tenías razón, sobre todo. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Mi padre nunca admitía estar equivocado. Era un hombre de la vieja escuela que creía que pedir disculpas era signo de debilidad. Siempre pensé que estaba protegiendo a la familia. Continuó, y su voz se quebró ligeramente. Pensé que mantener las tradiciones, las apariencias, lo que la gente esperaba de nosotros, era lo correcto. Pero en el proceso, olvidé proteger a mi propia hija y a mi nieto. ¿Por qué ahora, papá? Pregunté, y mi voz salió más cansada que enojada. ¿Por qué me dices esto ahora que ya perdiste la casa, el auto, todo? Él me miró con ojos vidriosos. Porque me di cuenta de que lo que realmente perdí fue a ti. Y eso duele más que cualquier propiedad. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. No te pido que me perdones, solo quería que supieras que lo entiendo ahora, y que lamento cada momento en que te hice sentir que no era suficiente. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina durante largos minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Una parte de mí, la parte que todavía era la hija que anhelaba la aprobación de su padre, quería correr detrás de él, pero la parte más fuerte, la madre que había visto lágrimas en los ojos de su hijo, se quedó sentada, porque las disculpas no borran años de daño, y el arrepentimiento no reescribe la historia. El día del cierre llegó un viernes soleado de octubre. Me presenté en la notaría con Fernanda, mi abogada, y los documentos perfectamente organizados en mi portafolio de piel. Los compradores, una pareja joven de profesionistas con un bebé en camino, ya estaban esperando con su propio abogado. Eran amables, emocionados por su nueva casa, ajenos al drama familiar que rodeaba la transacción. Lo que no esperaba era que mi familia completa apareciera en la notaría. Mamá, papá, Daniela, Rodrigo, incluso Tomás y Andrea. Estaban sentados en la sala de espera cuando llegué, como un comité de bienvenida amargo. Mi madre se levantó inmediatamente. Renata, por favor. Todavía hay tiempo de detener esto. Podemos arreglarlo todo. Solo firma una extensión de 30 días y podemos... No. Dije simplemente,
pasando junto a ella hacia la sala de conferencias donde esperaba el notario. Daniela bloqueó mi camino. ¿Sabes qué? Todos tenían razón sobre ti. Siempre te creíste mejor que nosotros. Esta es solo tu forma de probarlo. La miré. Realmente la miré. Por primera vez viéndola claramente sin los filtros del amor familiar. Vi a una mujer insegura que necesitaba mantener a otros abajo para sentirse arriba. Vi a alguien que jamás había logrado nada por sí misma, pero juzgaba duramente los logros de otros. Daniela, dije con calma mortal, no me creo mejor que tú. Simplemente soy mejor que tú. Y la diferencia es que yo no necesito humillar a un niño de 6 años para sentirme bien conmigo misma. Su cara se puso roja, pero antes de que pudiera responder, Fernanda intervino. Señora, está obstruyendo a mi clienta. Muévase o llamaré a seguridad. Entramos a la sala de conferencias y cerré la puerta, dejando a mi familia afuera. El notario, un hombre de 60 años llamado licenciado Vargas, repasó los documentos finales. Todo estaba en orden. La transacción era limpia, legal, irrefutable. ¿Está lista para proceder?, preguntó, mirándome por encima de sus lentes. Completamente lista, respondí sin vacilación. Afuera escuché gritos. Era la voz de mi madre, elevándose histéricamente. No pueden hacer esto. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí hace años. El licenciado Vargas frunció el ceño. ¿Necesita un momento para...? No, lo interrumpí. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Proceda, por favor. Firmé cada documento con mano firme. Cada rúbrica se sentía como clavar un clavo en el ataúd de mi antigua vida, de la mujer complaciente que había sido. Los compradores firmaron sus partes, sonriendo nerviosamente ante el drama que claramente escuchaban del exterior. Lamentamos si esto causa problemas familiares, dijo la esposa con genuina preocupación. Ustedes están comprando una casa, no heredando mi disfunción familiar, les aseguré. Disfruten su nuevo hogar, es un buen lugar. Cuando salimos de la sala de conferencias con la transacción completa, mi familia seguía allí. Mi padre estaba sentado con la cabeza entre las manos. Mi madre lloraba en el hombro de Daniela. Rodrigo me miraba con odio puro. Espero que estés feliz, escupió. Acabas de dejar a tus propios padres sin hogar. Ellos tienen un departamento alquilado, respondí. Papá mismo me lo dijo. Lo que no tienen es una hija dispuesta a subsidiar sus vidas mientras me faltaban al respeto. Me volví hacia mis padres directamente. Tienen hasta el 31 de octubre para desalojar completamente la propiedad. Cualquier pertenencia que quede después de esa fecha será considerada abandonada y eliminada según la ley. Mi madre levantó la vista, su cara hinchada y roja. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Qué te hicimos que fuera tan terrible para merecer esto? Y ahí estaba, la pregunta que había estado esperando, la oportunidad de finalmente decir todo lo que había guardado durante años. Pero cuando abrí la boca, me di cuenta de que ya no necesitaba explicarme, ya no necesitaba que entendieran. Su comprensión o falta de ella no cambiaba nada. Si después de todo esto todavía no entienden qué hicieron mal, dije con una voz más triste que enojada, entonces explicárselos no servirá de nada. Y con eso, salí de la notaría con Fernanda a mi lado, dejando atrás a mi familia y toda la historia que compartíamos. En el estacionamiento, antes de subir a mi auto, me permití un momento para sentir el peso de lo que acababa de hacer. No me arrepentía, pero tampoco estaba celebrando, solo estaba libre, por primera vez en mi vida adulta. No le debía nada a nadie excepto a mi hijo y a mí misma. Mi teléfono sonó. Era Gabriel, el director financiero. Habíamos estado mensajeándonos ocasionalmente durante las últimas semanas. Conversaciones casuales que gradualmente se habían vuelto más profundas. ¿Cómo fue?, preguntó cuando contesté. Final, respondí honestamente, definitivo y extrañamente liberador. ¿Quieres hablar de ello? Podría invitarte a un café o algo más fuerte si lo necesitas. Miré mi reloj. Nicolás estaba en casa de Lucía hasta las 6. Tenía 3 horas. Café suena bien, dije. Hay una cafetería cerca del Parque Central. ¿Te parece en 20 minutos? Aceptó. Y mientras conducía hacia allá, me di cuenta de que estaba sonriendo. No por venganza completada o justicia servida, sino porque por primera vez en años estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. Gabriel ya estaba en la cafetería cuando llegué, sentado en una mesa junto a la ventana con 2 tazas de café frente a él. Tomé la libertad de ordenar, dijo señalando la taza más cercana a mí. Latte con leche de almendra, sin azúcar. Espero haber recordado bien. Me había estado prestando atención. Ese simple gesto me conmovió más de lo que quería admitir. Entonces, comenzó después de que nos sentamos, quiero escucharlo todo, pero solo si quieres contarlo. Y se lo conté, todo. Desde la humillación en la reunión familiar hasta la firma final en la notaría esa mañana. Gabriel escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin tratar de arreglar nada. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Sabes que vas a dudar de ti misma, ¿verdad?, dijo finalmente. En los próximos días, semanas, meses, vas a preguntarte si fuiste demasiado dura, si deberías haber dado otra oportunidad, si estás destruyendo algo que no se puede reconstruir. Asentí, porque ya sentía esas dudas comenzando a formarse. ¿Cómo lo manejaste tú? Recordándome que proteger a mi hija no es negociable, respondió. Y cada vez que dudaba, pensaba
Pensaba en su cara cuando mi madre le dijo que papá no la quería realmente porque se divorció de su mamá. Recordaba ese momento de dolor puro en sus ojos, y sabía que mantener a mi madre fuera de nuestras vidas era la única opción correcta. Su honestidad era refrescante. Nicolás me preguntó ayer por qué no puede ver más a sus abuelos. ¿Qué le dijiste? La verdad, que a veces las personas que se supone deben amarte te lastiman, y que está bien alejarse de personas que te hacen sentir mal, incluso si son familia. Gabriel asintió con aprobación. Esa es una lección importante. Ojalá más padres la enseñaran. Hablamos durante 2 horas, perdiendo la noción del tiempo. Gabriel compartió más sobre su divorcio, sobre la batalla por la custodia, sobre reconstruir su vida como padre soltero. Yo hablé sobre mis miedos de criar a Nicolás sola, sobre las noches en que dudaba de cada decisión, sobre la soledad que a veces amenazaba con ahogarme. Y en algún momento de esa conversación me di cuenta de que no me sentía sola. Me sentía vista, comprendida, validada. Cuando finalmente miré mi teléfono, faltaban 15 minutos para las 6. Tengo que recoger a Nicolás, dije con genuino pesar. Lucía probablemente ya está lista para devolverlo. Gabriel sonrió. ¿Puedo invitarte a ti y a Nicolás a cenar mañana? Nada formal. Pizza, tal vez. Mi hija Sofía estará conmigo este fin de semana. Pensé que sería bueno que los niños se conocieran. La invitación me tomó desprevenida. ¿Estás seguro? Conocer al hijo es un paso grande. Renata, dijo Gabriel seriamente, he pasado suficiente tiempo en relaciones donde las personas esconden sus vidas, sus hijos, sus realidades. Ya no hago eso. Si vamos a conocernos mejor, y creo que ambos sabemos que eso es lo que está pasando aquí, entonces nuestros hijos son parte de ese proceso. Su honestidad directa me desarmó completamente. Está bien, acepté. Pero Nicolás puede ser difícil al principio. No confía fácilmente en hombres adultos. Como tampoco debería, dado lo que ha experimentado, respondió Gabriel. Iremos a su ritmo, sin presión. Y con eso teníamos una cita. Una cita familiar real, no escondida ni avergonzada. Esa noche, mientras metía a Nicolás en la cama, me preguntó sobre el señor con el que había estado en la cafetería. Lucía me recogió y te vi por la ventana, explicó con esa lógica infantil inocente. ¿Es tu amigo? Sí, respondí honestamente. Es mi amigo. Se llama Gabriel. Y mañana vamos a cenar con él y su hija Sofía. ¿Te parece bien? Nicolás lo pensó seriamente. ¿Es bueno contigo?, preguntó, y mi corazón se rompió un poco ante su madurez forzada. Un niño de 6 años no debería preocuparse por si alguien trata bien a su madre. Hasta ahora sí, le dije. Pero si alguna vez ves que alguien no es bueno conmigo, con nosotros, quiero que me lo digas. ¿De acuerdo? De acuerdo, mami, respondió Nicolás acurrucándose contra mí. Mientras sea bueno contigo, me parece bien. Al día siguiente, mientras me preparaba para la cena, recibí un mensaje de Daniela. Era largo, probablemente escrito y reescrito varias veces. Renata, mamá está en el hospital. Tuvo un ataque de pánico tan severo que papá llamó a la ambulancia. Los médicos dicen que está bien físicamente, pero necesita estabilidad emocional. Sé que estás enojada, pero es tu madre. Al menos, ven a verla. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cada palabra diseñada para manipular. El ataque de pánico era real, no lo dudaba. El sufrimiento de mi madre era genuino. Pero también lo era el de Nicolás cuando lo excluyeron. También lo fue mi dolor durante años de ser la menos favorecida. Espero que se recupere pronto, respondí finalmente. Pero no voy a ir. Mi presencia solo empeoraría las cosas. La respuesta de Daniela llegó inmediatamente. Eres un monstruo. Espero que puedas vivir con esto. La bloqueé sin responder. Luego bloqueé a Rodrigo, a mis padres, a todos los números familiares. No con rabia, sino con la calma fría de alguien que finalmente está poniendo su propia paz mental primero. Y cuando terminé, me arreglé para mi cena con Gabriel y Sofía, dejando atrás toda la toxicidad. La cena con Gabriel y Sofía fue reveladora de maneras que no esperaba. Su hija era una niña brillante de 9 años con aparatos dentales y una pasión por la astronomía. Nicolás, inicialmente tímido, se abrió cuando Sofía comenzó a explicarle sobre las constelaciones que podían ver desde la ventana del restaurante. Gabriel me miró por encima de las cabezas de los niños y sonrió, y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podía existir un futuro diferente. Pero la paz no duraría mucho. 3 días después, Lucía me llamó frenética. Renata, tienes que ver esto. Tu familia publicó algo en Facebook y se está volviendo viral en los grupos locales. Abrí mi laptop con el estómago hundiéndose. Era una publicación de Daniela en el grupo de madres del vecindario, uno que tenía más de 5,000 miembros. Necesito el consejo de esta comunidad. Comenzaba la publicación. Mi hermana acaba de echar a nuestros padres ancianos de su casa, dejándolos prácticamente en la calle. Todo porque se sintió ofendida por no ser incluida en un viaje familiar que no podíamos costear para todos. Nuestros padres la criaron, la educaron,
Y ahora que son mayores y vulnerables, ella les da la espalda. ¿Esto es legal? ¿Puede alguien realmente ser tan cruel con su propia familia? Los comentarios eran un campo de batalla. Algunos apoyaban a Daniela. ¡Qué hija tan desagradecida! Los padres siempre deben venir primero. La familia es familia, sin importar qué. Esto es abuso de ancianos. Pero otros, sorprendentemente muchos otros, veían a través de la manipulación. Hay más en esta historia de lo que nos están contando. Si los padres viven en una casa de su hija, ¿por qué no pueden costear un viaje familiar? La hija tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Fernanda me aconsejó no responder. Cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Déjalos quedar como manipuladores públicos. Pero no pude quedarme callada completamente. No para defenderme, sino para proteger a Nicolás de las mentiras que eventualmente llegarían a su escuela, a su vida. Creé una publicación en mi propio perfil, sin mencionar a nadie por nombre. Reflexión personal. Escribí. Durante años subsidié la vida de miembros de mi familia mientras me criticaban por ser madre soltera. Les di una casa gratis, avalé sus préstamos, les regalé membresías costosas, y a cambio, permitieron que mi hijo de 6 años fuera humillado públicamente por no tener un padre presente. Cuando finalmente establecí límites y recuperé mis propiedades legalmente adquiridas, fui pintada como la villana. Pero aquí está la verdad. Establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Y enseñarle a mi hijo que merece respeto, incluso de su familia, es la lección más importante que puedo darle. No etiquete a nadie, no di nombres. Pero todos los que conocían la situación sabían exactamente de qué hablaba. La publicación recibió 350 likes en 3 horas y cientos de comentarios de apoyo. Mujeres compartiendo sus propias historias de familias tóxicas, de límites establecidos, de libertad encontrada. Y lo más importante, varias madres solteras comentaron sobre cuánto les resonaba, cuánto necesitaban escuchar que estaba bien proteger a sus hijos primero. 2 semanas después, el 31 de octubre llegó, la fecha límite para que mis padres desalojaran la casa. Contraté un servicio de limpieza para hacer una inspección final. Me reportaron que la casa estaba vacía pero destrozada, paredes rayadas, alfombras manchadas intencionalmente, electrodomésticos dañados. Era venganza inmadura, destructiva, confirmando que había tomado la decisión correcta. Personas que destrozan propiedad por despecho no son personas que deberían estar cerca de mi hijo. Documenté todo con fotos y videos. Fernanda sugirió demandar por los daños, estimados en alrededor de 150,000 pesos. Pero decidí no hacerlo. Que vivan con eso, le dije. Que sepan que su último acto hacia mí fue de pura maldad. Confirma todo lo que necesitaba saber. En lugar de demandar, usé el dinero del seguro de la casa para reparar todo. Luego entregué las llaves a los nuevos dueños con 2 semanas de retraso y una disculpa sincera por el inconveniente. Durante este tiempo, mi relación con Gabriel se profundizaba naturalmente. No era romance de telenovela, sino algo más sólido. Conexión real basada en experiencias compartidas, en entender las complejidades de ser padres solos, en haber enfrentado familia tóxica y elegir la paz. Nicolás comenzó a buscar a Gabriel en nuestras salidas, preguntando cuándo volvería a ver a Sofía. Ver a mi hijo abrirse a una figura masculina positiva llenaba vacíos que ni siquiera sabía que existían. Un sábado de noviembre, Gabriel me invitó a su casa por primera vez. Era una tarde lluviosa, perfecta para quedarse adentro. Mientras Nicolás y Sofía jugaban videojuegos en la sala, Gabriel me mostró su oficina en casa. En la pared había un cuadro enmarcado con una cita. La familia no es siempre sangre, es la gente en tu vida que quiere tenerte en la suya. Mi terapeuta me hizo crear eso, explicó Gabriel. Después de que corté contacto con mi madre, me ayudó a redefinir qué significaba familia para mí. Toqué el marco suavemente. Necesito uno de esos. Te ayudaré a hacerlo, ofreció. Y no era solo sobre el cuadro. Era sobre reconstruir completamente mi concepto de lo que significaba pertenecer a algo. En diciembre, recibí una carta certificada. Era de mis padres, escrita formalmente por un abogado diferente. No amenazaban con demandar. En cambio, era una solicitud de contacto supervisado con Nicolás. Los abuelos tienen derechos, argumentaba la carta. Independientemente de las diferencias con la madre, el niño merece conocer a su familia extendida. Fernanda casi se rió cuando le mostré la carta. En este país, los abuelos solo tienen derechos si pueden demostrar una relación establecida que beneficia al menor. Nicolás tiene 6 años y apenas los conoce. No tienen caso. Aún así, respondimos formalmente. Nicolás no tiene una relación establecida con los solicitantes. Cualquier contacto futuro dependerá completamente de su deseo cuando sea mayor de edad para tomar esa decisión por sí mismo. La respuesta dejó claro que no habría negociación, no habría términos medios, y por primera vez no me sentí culpable por esa firmeza. Navidad llegó, nuestra primera como familia completamente independiente. Lucía organizó una cena en su casa con amigos cercanos, personas que habían estado allí durante los momentos difíciles. Gabriel y Sofía se unieron a nosotros. No había drama, no había tensión,
solo risas genuinas y conexiones reales. Nicolás abrió sus regalos con alegría pura, sin la sombra de comparaciones con sus primos, sin preguntas sobre por qué recibió menos o diferente, solo un niño feliz en un espacio seguro. Mami, me susurró esa noche mientras lo acostaba, esta fue la mejor Navidad de mi vida, y lo era, porque era auténtica. En enero, 6 meses después del incidente de Disney, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Rodrigo, escribiendo desde una cuenta nueva. Renata, necesito hablar contigo, no sobre mamá y papá. Sobre mí. Dudé, pero finalmente respondí. Tienes 5 minutos. Su llamada llegó inmediatamente. Andrea me dejó, dijo sin preámbulos. Se llevó a las niñas. Dice que me he vuelto amargado, obsesionado con lo que pasó contigo, que elegí el drama familiar sobre mi propio matrimonio. No sentí satisfacción en su dolor, solo una tristeza cansada. ¿Por qué me llamas, Rodrigo? Porque tenías razón, admitió, sobre todo, sobre cómo tratábamos a Nicolás, sobre usar a la familia como excusa para comportamiento tóxico, sobre priorizar apariencias sobre personas reales. Y ahora he perdido mi propia familia por defenderlo. Esperé, sabiendo que había más. No te estoy pidiendo perdón. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo y que lamento cada cosa que dije sobre ti y sobre Nicolás. ¿Lo lamentas porque perdiste algo?, pregunté cuidadosamente. ¿O porque genuinamente ves que estaba mal? Rodrigo pausó. Ambas cosas, supongo. ¿Eso cuenta? No lo sé, respondí honestamente. Pero al menos es honesto. Le deseé suerte con Andrea y colgué. No abrí la puerta a la reconciliación, pero tampoco la cerré violentamente. Simplemente la dejé ahí, sin llave, pero tampoco invitando a entrar. 18 meses después del incidente de Disney, mi vida era irreconocible de la manera más hermosa posible. Gabriel y yo habíamos tomado nuestra relación lentamente, priorizando a nuestros hijos sobre todo. Cuando finalmente nos mudamos juntos, fue después de meses de terapia familiar, asegurándonos de que Nicolás y Sofía estaban cómodos y emocionados por la idea. La casa que compramos juntos tenía 4 habitaciones, cada niño con su propio espacio, y una oficina compartida donde Gabriel y yo trabajábamos desde casa los viernes. Nicolás, ahora de casi 8 años, florecía de maneras que nunca imaginé posibles. Su maestra comentó que era uno de los estudiantes más empáticos de su clase, siempre defendiendo a niños que eran excluidos o intimidados. Mamá dice que todos merecen ser tratados con amabilidad, le dijo a su maestra cuando preguntó de dónde venía esa actitud, especialmente los niños que son diferentes. La relación entre Nicolás y Gabriel se desarrolló orgánicamente. Gabriel nunca trató de ser su padre, sino simplemente un adulto seguro y consistente en su vida. Cuando Nicolás ganó su primer torneo de ajedrez, Gabriel estaba en primera fila aplaudiendo. Cuando tuvo pesadillas sobre el incidente familiar, Gabriel se sentaba con él y le explicaba que algunas personas no saben cómo amar correctamente, pero eso no significa que él no sea digno de amor. Mi carrera también explotó en direcciones inesperadas. La empresa me ofreció una posición como directora de operaciones financieras, un salto masivo que significaba no solo más dinero, sino también más influencia. Usé esa influencia para crear programas de apoyo para padres solteros en la compañía, políticas de trabajo flexible que reconocían que las familias vienen en todas las formas. Lucía se convirtió oficialmente en la madrina de Nicolás, un título que tomó muy en serio. Organizó fiestas de cumpleaños épicas, estuvo presente en cada recital escolar y, más importante, fue el tipo de tía elegida que cada niño merece. Cuando le pregunté qué podía hacer para agradecerle por todo su apoyo, ella simplemente respondió: sigue siendo feliz, esa es la mejor gratitud. En cuanto a mi familia original, el contacto se evaporó completamente. Daniela intentó algunos acercamientos a través de conocidos mutuos, pero los rechacé gentilmente. Mi madre envió una carta de cumpleaños a Nicolás, que llegó 6 semanas tarde. La guardé sin abrirla, dejando que Nicolás decidiera si algún día quería leerla. Mi padre, según escuché a través de Rodrigo, quien ocasionalmente enviaba actualizaciones no solicitadas, había desarrollado problemas de salud relacionados con el estrés. No sentí culpa por eso. Sentí una tristeza distante, como si estuviera observando la vida de extraños, porque eso es lo que se habían vuelto. Extraños que compartían mi ADN, pero no mi vida. Rodrigo eventualmente se reconcilió con Andrea después de meses de terapia de pareja. Me envió un mensaje agradeciéndome por no complacerlo cuando llamó pidiendo validación. Necesitaba que alguien me dijera que estaba siendo un idiota, escribió. Tú no lo hiciste con palabras, pero tu silencio lo dijo todo. Le respondí deseándole genuinamente lo mejor, y ocasionalmente intercambiábamos mensajes sobre nuestros hijos, manteniendo las cosas ligeras y superficiales. No era una relación cercana, pero era cordial. A veces eso era suficiente. Una tarde de primavera, Nicolás llegó a casa de la escuela con una tarea. Necesitaba crear un árbol genealógico. Mi primer instinto fue de pánico, recordando el dolor de explicarle sobre familia. Pero cuando le pregunté cómo quería hacerlo, su respuesta me sorprendió completamente. Quiero poner a ti, a Gabriel,
a Sofía, a tía Lucía y a los abuelos de Sofía que siempre me traen dulces, dijo Nicolás pensativamente, porque esas son las personas que actúan como familia. Le expliqué que tradicionalmente los árboles genealógicos muestran lazos de sangre, pero él se encogió de hombros. Mi maestra dijo que podemos definir familia como queramos, y yo quiero definirla como las personas que me hacen sentir amado. Ayudé a Nicolás a crear el árbol genealógico más hermoso y no tradicional que jamás había visto. Tenía ramas para familia elegida junto a familia biológica. En la sección biológica puso solo a mí, con una nota: mi mamá es la persona más valiente que conozco. En la familia elegida puso a todos los demás, con descripciones detalladas de por qué cada persona importaba. Cuando presentó su proyecto en clase, su maestra me envió un correo. El trabajo de Nicolás provocó una discusión hermosa sobre cómo las familias modernas pueden verse muy diferentes de las tradicionales. Varios niños compartieron que también tienen familias elegidas. Gracias por criar un niño que piensa tan profundamente sobre las relaciones. Lloré al leer ese correo, lágrimas de puro alivio y gratitud. En el segundo aniversario de cortar contacto con mi familia, Gabriel organizó una cena sorpresa. Invitó a Lucía, a algunos de nuestros amigos cercanos, incluso a Patricia de mi trabajo, que se había convertido en una amiga querida. Estamos celebrando tu libertad, anunció Gabriel levantando su copa. 2 años de vivir tu vida en tus propios términos, de criar a un niño extraordinario, de construir una familia basada en amor en lugar de obligación. Todos brindaron, y mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que habían elegido estar en mi vida y que yo había elegido de vuelta, me di cuenta de algo profundo. La traición de mi familia no me había destruido, me había liberado, me había forzado a examinar qué es lo que realmente valoraba, qué tipo de persona quería ser, qué tipo de madre quería ser para Nicolás. Y la respuesta a todas esas preguntas me había llevado aquí, a una casa llena de risas auténticas, a un hijo que entendía que el respeto propio no es negociable, a un compañero que me valoraba por quien era en lugar de lo que podía proveer, a amigos que celebraban mis límites en lugar de castigarlos. Sofía se acercó a mí después de la cena. Renata, dijo con esa seriedad que tienen las niñas de 10 años. Gracias por hacer feliz a mi papá y por ser buena con Nicolás. Él te necesitaba. La abracé, conmovida por su perspicacia. Ustedes también nos necesitaban a nosotros, le dije. Las familias se encuentran de las maneras más inesperadas. Esa noche, después de acostar a los niños, Gabriel y yo nos sentamos en nuestro patio trasero bajo las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente, ¿de cortar contacto con ellos? Consideré la pregunta honestamente. A veces me duele, admití. No por ellos, sino por la idea de lo que podrían haber sido. Por la familia que Nicolás podría haber tenido si hubieran elegido el amor sobre el orgullo. ¿Pero arrepentirme? No, nunca. Gabriel asintió comprensivamente. Mi terapeuta me dijo algo una vez que me ayudó. Dijo que podemos lamentar la pérdida de lo que esperábamos que fuera, sin lamentar la decisión de alejarnos de lo que realmente era. Esas palabras resonaron profundamente. Podía lamentar que mis padres nunca fueran las personas que necesitaba que fueran. Podía estar triste porque Daniela y Rodrigo eligieron la comodidad sobre la conexión genuina, pero no tenía que lamentar proteger a mi hijo de ese ambiente tóxico. 3 años después del incidente de Disney, Nicolás estaba en 4º grado. Un día llegó a casa emocionado. Mami, adivina qué, mi clase va a hacer un viaje a un observatorio astronómico. Sofía dice que las estrellas se ven increíbles a través de los telescopios reales. Le pregunté sobre los detalles, costo, fechas, qué necesitaba llevar. Todo estaba bien dentro de nuestro presupuesto. Por supuesto que puedes ir, le dije, y su cara se iluminó. Mientras ayudaba a Nicolás a empacar para el viaje, me di cuenta de cuán lejos habíamos llegado. Aquí estaba mi hijo, emocionado por una aventura educativa, rodeado de amigos que lo apreciaban, parte de una familia que lo celebraba. No había comparaciones dolorosas con primos, no había exclusión, no había lágrimas de sentirse menos que otros. Solo pura alegría infantil. El día que la clase de Nicolás partió para su viaje, Gabriel y yo llevamos a Sofía al zoológico, dándole su propio día especial, ya que ella no podía ir al observatorio por ser de diferente grado. ¿Crees que Nicolás se está divirtiendo?, preguntó Sofía mientras observábamos a los pandas. Absolutamente, respondí. Y le va a encantar contarte todo sobre lo que vio. Sofía sonrió. Me gusta que Nico y yo seamos hermanos ahora, incluso si no es de la manera tradicional. Gabriel y yo intercambiamos miradas. No habíamos usado oficialmente la palabra hermanos con los niños, dejando que definieran su relación a su propio ritmo. Escuchar a Sofía declararlo tan casualmente confirmaba que habíamos hecho todo correctamente. Cuando Nicolás regresó del viaje, no paraba de hablar sobre las estrellas, las constelaciones, cómo el universo era infinitamente más grande de lo que imaginaba
continuaba. El guía dijo que algunas estrellas mueren, pero su luz sigue viajando por años, me contó con asombro. Así que podemos ver estrellas que ya no existen. Le revolví el cabello cariñosamente. Es una linda metáfora, ¿no? A veces las cosas terminan, pero el impacto que tuvieron continúa. Nicolás lo pensó seriamente. Como tu familia antigua, mami, ya no están aquí, pero tú aprendiste de ellos qué no hacer. Mi hijo de 9 años había resumido perfectamente algo que me había tomado años procesar. Exactamente así. Mi amor, exactamente así. El año pasado, en el cumpleaños número 10 de Nicolás, organizamos una fiesta grande. Invitamos a sus compañeros de clase, a nuestros amigos, a la familia de Gabriel. Había risa, juegos y un pastel enorme decorado con el sistema solar porque mi hijo había desarrollado una pasión por la astronomía. Mientras cantábamos feliz cumpleaños, miré alrededor del jardín lleno de personas que genuinamente amaban a mi hijo, que celebraban su existencia sin condiciones, sin juicios. Y me di cuenta de que esta vida que había construido desde las cenizas de la traición familiar, era mejor de lo que cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando mis padres me excluyeron de ese viaje a Disney, porque ese momento de humillación me había forzado a tomar una decisión: aceptar migajas de amor condicional o exigir el banquete completo de respeto genuino. Elegí el banquete, y al hacerlo, le enseñé a Nicolás la lección más importante que podía darle: que él merece ser amado completamente, que nunca tiene que conformarse con menos, y que la familia real se construye con elección y compromiso, no solo con sangre compartida. Mis padres probablemente siguen sin entender qué hicieron mal. Daniela y Rodrigo probablemente todavía cuentan la historia de la hija cruel que abandonó a su familia por un malentendido. Y está bien, no necesito su comprensión, no necesito su versión de los eventos. Tengo mi verdad, mi paz y mi hijo que está creciendo sabiendo que siempre, siempre será defendido. Esta es mi historia. No de venganza, sino de liberación. No de destruir familia, sino de redefinirla. Y cada día que vivo esta vida que construí, cada sonrisa de Nicolás, cada momento de paz genuina, es la prueba de que tomé la decisión correcta, porque al final, proteger a mi hijo no solo era la decisión correcta, era la única decisión que podía vivir conmigo misma, y eso es más que suficiente.